Jóvenes, buenos días. Si alguien puede contestar, por favor, para verificar lo del micrófono. Licenciado, buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, voy a empezar indicando de que la práctica de espacios vectoriales con producto interior me la entregarían hasta el siguiente martes. Y el día del examen, transformaciones lineales. Entonces, ustedes saben bien que de este sábado, ya es mayo, el siguiente, a ver, de este sábado, el siguiente es 7. Bueno, ¿cómo es esto? A ver, por favor. El 14 es la segunda evaluación. A ver, ¿en qué tiempo estamos? Aquí está. Exactamente, 29, sí. Tenemos 2 semanas aún. El sábado no, este sábado es 30, el siguiente sábado es 7, el subsiguiente 14 es la segunda evaluación. Sí, muy bien. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Bueno. Estamos haciendo la última clase, ejemplos de transformaciones lineales. Bien. Vamos a continuar con ello. Ya. Bien, entonces voy a escribir el siguiente ejemplo de transformación lineales. Uno de los ejemplos más simples, capítulo. Ejemplo. Bien, dice lo siguiente. Sea A de tamaño. Bien. Definimos la función, dos puntos, y voy a definir la siguiente función. L de A, así la voy a simbolizar a mi función, donde A exactamente es la matriz de tamaño no por n, pero bueno, no es un producto, ¿no? L sub A, ¿no? Esta función está definida de Ln en Ln. Tal es que, ¿cuál es su regla de correspondencia? Le aplicamos a cada x, que es una n-ada ordenada, es decir, es un elemento del dominio, y esto es igual al producto de la matriz A por la matriz X, ¿cierto? Entonces, esta función así definida, demostrar que L de A es una transformación lineal. Transformación lineal. Muy bien. Entonces, hagamos la prueba. Dos incisos tenemos que verificar para ver si esta función es una transformación lineal. La función, que es L de A, aplicada sobre una suma de elementos. Por si acaso, esta función está definida para todos los x que pertenecen al dominio de esta función. Entonces, voy a aplicar la misma función en este primer inciso sobre una suma de elementos que están en el dominio. Esto tiene que ser igual a L de A de X más L de A de Y. Y segunda condición, que L de A sobre alfa veces X tiene que ser igual a alfa
L de A de X, ¿no? Donde alfa es un número, por supuesto, real. Estos dos incisos, si verificamos, entonces podemos concluir que L de A es una transformación lineal, ¿no? Entonces, vamos a ver el inciso I. Voy a partir del primer miembro. Alguien estará preocupado, ¿por qué no hacemos la identificación? Podríamos hacer la identificación, pero tenemos una regla de correspondencia para todos los X que pertenecen al dominio, sin identificación. Entonces, eso nos va a ayudar a continuar directamente, ¿no? X y Y, por supuesto que tienen que ser elementos del dominio de esta función. La suma también es un elemento del dominio de esta función, porque R a la n es un espacio vectorial. En ese sentido, X más Y es un elemento del dominio. Si le aplicamos a ese elemento R de X, esto va a ser igual por la regla de correspondencia que nos dan a por X más Y, ¿no? Entonces es un producto de matrices, puesto que A es una matriz de tamaño M por N, ¿no? Lo característico del tamaño de esta matriz es precisamente el intercambio de estos subíndices. Fíjense, ¿ver? Hay una especie de intercambio para decir de qué tamaño es esta matriz, ¿no? Es una matriz A de tamaño M por N, ¿no? En ese sentido, multiplicaremos con mucha naturalidad, es un producto de matrices, hay la propiedad distributiva del producto sobre la suma de matrices, A por X más A por Y, ¿no es cierto? Esto es igual, entonces la regla de correspondencia la voy a usar de derecha a izquierda. ¿Qué significa por X? Significa L de A de X más, y cuando tienes A por Y, como Y es un elemento del dominio, entonces eso puedes escribir también como L de A de Y, ¿no es cierto? Entonces, está demostrado el primer inciso. El segundo inciso, de manera análoga, ¿no es cierto? Aplicamos la regla de correspondencia. Es un producto de matrices por propiedades donde alfa es un número real. Esto puedo escribir como A por X. Entonces, A por X la estoy identificando con L de A de X, ¿no? Entonces, nuevamente he demostrado la segunda propiedad. Por lo tanto, lo único que me queda por concluir es que evidentemente L de A es una transformación lineal, ¿ya? Llamada, además va a tener un nombre este tipo de transformaciones lineales, transformación matricial, ¿no? Llamada transformación matricial. Entonces, hay la presencia de una matriz, ¿no? En esta función, por lo tanto, si es una transformación lineal, entonces se va a llamar transformación matricial. Muy bien. Algunas observaciones en este ejemplo serían las siguientes. Por ejemplo, ¿qué significa A por X? Si bien esta es una matriz de tamaño M por N, ¿no es cierto? Aquí hemos indicado A es una matriz de tamaño M por N. Y si estamos multiplicando por X, ¿X de qué tamaño tiene que ser? Si X es un elemento del dominio, es una n-ada ordenado, en este caso tendría que ser n por 1, ¿no es cierto? Entonces, esta X no es un vector fila, digamos, sino es un vector columna, como un vector columna, donde, si quieren, la matriz A tiene estas componentes, A11, A1n, AN1, ANN, es una matriz de tamaño n por n, ¿no es cierto? ¿Y qué forma va a tener la matriz X? Que es una n-ada ordenada. Va a ser una matriz que tiene n filas y una columna, ¿no? Entonces, X1 y así sucesivamente, n filas y una columna. Estaríamos hablando de ese tipo de objetos, donde A es la matriz de tamaño m por n y X es un vector columna, ¿no? Entonces, exactamente esta X, que pertenece en la regla de correspondencia, es un vector columna, ¿no? Donde indicaremos X es un vector columna.
vector columna se la puede ver también como una matriz. Entonces, esas cosas suceden. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Bueno, esta transformación lineal es sumamente importante, ¿no? Porque la vamos a usar permanentemente. Bien. Bueno, escribiremos el siguiente teorema. Si T de B en W es una transformación lineal, ya es una transformación lineal T, no hay que verificar ni nada. Estamos aceptando que T es una transformación lineal, es que verifica los dos incisos de la definición de transformación lineal. Entonces, las siguientes propiedades se cumplen en una transformación lineal. Que T aplicado al cero, siempre cero, inciso B, que T aplicado al opuesto de un vector, esto es igual a menos el opuesto de la imagen de B bajo T, inciso C, que T aplicado a la resta, a la diferencia entre dos vectores, esto es igual a T de B menos T de W, ¿no? Bueno, entonces, vayamos a ver la prueba y vamos a demostrar este teorema. Empecemos con el inciso A. ¿Cómo demostramos que T de 0 es igual a 0? Por lo tanto, empezamos por el primer miembro, ¿no? T de 0. Muy bien. Pero este T la voy a mantener. En lugar de 0, puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir como 0 varias cosas. Puedo escribir como K por 0, eso es igual a 0, o B por 0, perdón, se va a ver más claro así. 0 por B también es 0, ¿no es cierto? Este K es un escalar. En cambio, este 0 sí es un escalar, ¿no? 0 por un vector es 0, por supuesto. Entonces, una de las dos equivalencias la voy a usar porque ese es el que mejor se comporta. El primero no, porque si ustedes utilizan el primero, no van a arribar si quieren al segundo miembro, porque la intención es arribar al segundo miembro. Muy bien. Pero este 0, como es un escalar, y T es una transformación lineal, por la segunda propiedad de transformación lineal sale fuera, y ese 0 está multiplicando a la imagen de B bajo T, ¿cierto? Pero T de B es un elemento de W. Este es un elemento de W, es un vector. Multiplicado por el 0, sabemos que eso es igual a 0, ¿no? 0 por un vector es 0. Sabemos eso, ¿no? Es lo que aplicamos y de esa manera demostramos el inciso A. El inciso B es sumamente interesante porque lo que hay que demostrar es que el opuesto de T de B es exactamente a esta expresión, ¿no? Yo quisiera partir de esta propiedad. Si tienes T de B y le sumas T de menos B, si esto es igual a 0, es que tengo que pensar que esta expresión, el opuesto de T de B, el opuesto de este término, por eso es que me da 0, ¿no? Entonces, verificaremos esta igualdad. Voy a partir del primer miembro. Como T es una transformación lineal, por propiedades de transformación lineal, sucede aquello, pero B más menos B es 0. Aquí voy a usar el inciso A, ¿no? T de 0 es 0. Miren, estoy arribando al segundo miembro. Por lo tanto, lo único que me queda por pensar es que este elemento evidentemente es el opuesto de T de B. Por eso es que me da 0, ¿no? Esto es lo que quería demostrar, ¿no? Inciso.
Bien. La demostración del inciso C también es fácil porque tienes que partir del primer miembro. Y por supuesto que este B menos W la puedes escribir de esta forma. Pero T aplicado sobre la suma por la primera propiedad de transformación lineal es AT de B más TD menos BW. Mantenemos T de B. Ahora TD menos BW por el inciso B es A menos T de BW. Entonces está también demostrado, ¿no? Muy bien. Entonces, con estas propiedades, por supuesto que podemos avanzar en algunos ejemplos. En principio, voy a hacer la siguiente definición. Definición. Quisiera definir el concepto de núcleo de una transformación lineal, ¿ya? Entonces, sea, indicaremos en principio que sea T de B en W una transformación lineal. Ahora, ¿y qué es el núcleo de esta transformación lineal? El núcleo de T es el conjunto de elementos de B mayúscula, que es el dominio de esta transformación lineal. ¿Qué es el núcleo de T? Es el conjunto de elementos de B mayúscula, tales que la imagen de estos elementos bajo T, la imagen de estos elementos bajo T es 0. Bien. Es decir, entonces, cuando hablemos del núcleo de una transformación lineal, la voy a simbolizar como núcleo de T, se refiere al núcleo de T, pero este dice que es el conjunto de los elementos del dominio, B minúscula que pertenece al dominio, tales que la imagen de estos elementos bajo T es exactamente igual a 0, ¿no? Estos elementos forman el núcleo de T, ¿ya? Forman el núcleo de T. Muy bien. Es la definición del núcleo de T. Ahora, el otro concepto asociado al núcleo y a la transformación lineal es el concepto de la imagen. La imagen de T. Imagen de T. Denotado por, y la vamos a denotar como in de T. ¿Y qué es la imagen de T? Es el conjunto de elementos de W minúscula de B mayúscula, es decir, del codominio, ya, ya, que son imágenes, estos elementos de W minúscula, son imágenes de al menos un vector en B en B. Entonces, este es la imagen de T, ¿no? Es el conjunto de los W, pero estos W son imágenes de al menos un elemento, un vector en B. Es decir, estos elementos W minúscula tienen su preimagen. Y si tienen su preimagen, entonces esos W forman este conjunto que se llama INDT, ¿no? Es decir,
En símbolos vamos a escribir como imagen de T. Esto es igual al conjunto de los W, que pertenece a W mayúscula, para los que existe un B en el dominio cuya imagen bajo T es exactamente este W, ¿no? Esto llamamos la imagen de T, ¿ya? Entonces, estos conceptos siempre van a estar presentes en una transformación lineal. Les pueden pedir en algún momento, si les dan una transformación lineal, encuentren núcleo de esa transformación. Entonces, tienen que utilizar estas definiciones, ¿no? O encuentren la imagen de la transformación lineal y utilizan esta definición. Exactamente, ¿no? Bien, podemos representar gráficamente estos conceptos. Si tenemos el conjunto B y W, dos espacios vectoriales, y aquí hay una transformación lineal T. Ahora, yo no sé cuántos elementos tendrá B, ¿no? Muchos elementos tiene B. Perfecto, y W igual, ¿no? Si T es una función, a cada elemento de B le corresponde un elemento en W, ¿no es cierto? Por supuesto que T es una transformación lineal y verifica esa propiedad, la propiedad de función en principio, pero no es cualquier función, sino es aquella función que cumple dos propiedades. Bien, pero posiblemente haya elementos de B que tienen su imagen el 0, ¿no? Para este el 0, para este elemento el 0, para este el 0, para este el 0, así, ¿no? Bueno, entonces, este conjunto de elementos que tienen imagen como imagen el 0 se llama núcleo de T, porque estos elementos de este conjunto verifican la propiedad. ¿Cuál propiedad? Voy a la página anterior. Es el conjunto de los elementos del dominio, tales que su imagen es el 0, ¿no? Siguiente, para este elemento la imagen es el 0, para este elemento la imagen es 0, etcétera, ¿no? Está bien. Eso es lo que significa el núcleo, ¿no? Y la imagen, por supuesto que, a ver, vamos a ver si este es B y este es W. Yo no sé cuántos elementos tiene B, pero a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento en el codominio, ¿no? Es una función esto. Ya, así. A este le corresponde ese punto, a este le corresponde. Bien. Pero W tiene muchos puntos, por supuesto, ¿no? Todos estos elementos tienen su preimagen en B, ¿no? Sí. Entonces, a este conjunto le llamamos la imagen de T, ¿no? Porque estos elementos tienen su preimagen en B, bajo T, ¿no? En B bajo T. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que significa núcleo y la imagen. Muy bien. Voy a escribir el siguiente teorema. Es una propiedad de estos conjuntos, tanto del núcleo como de la imagen. Indica lo siguiente. Sea T de B en W una transformación lineal, entonces podemos afirmar que el núcleo de T es un subespacio vectorial del dominio de esta transformación lineal, es decir, de B, inciso B, que la imagen de T es un subespacio vectorial del codominio, es decir, de W. Demostraremos que evidentemente es así, ¿no? Entonces, gráficamente, el núcleo de T evidentemente es una parte de B, ¿no? Más que ser una parte de B, el teorema indica que es un subespacio vectorial de B, ¿no? Una partecita del espacio vectorial de B, ¿no? Y análogamente la imagen es una parte de B, ¿no? Es un subespacio vectorial de B. Cuando la imagen de T es un espacio vectorial, ¿no? Muy bien, probaremos el inciso A. Will.
por demostrar que el núcleo de T es un subespacio vectorial del dominio de la transformación lineal T, ¿cierto? Es lo que hay que demostrar. Entonces, tres cosas hay que hacer. Uno, que si tienes un L1, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, en lugar de utilizar esa notación, voy a utilizar B1 y B2 si pertenecen al núcleo de T. Entonces, tengo que mostrar, también es de acuerdo. Inciso 2, sí, si tienen un número y un elemento que pertenece al núcleo de T, tenemos que demostrar que el producto alfa veces B es un elemento del núcleo de T. Inciso 3, sí. Bueno, si el 0 es un elemento de B, ese 0 también es un elemento del núcleo de T. Ya. Yo voy a demostrar el inciso I y ustedes hacen, bueno, el 2 y yo vuelvo a hacer el 3, ¿no? Veamos el inciso I. ¿Cómo demostramos la primera propiedad? Sabemos que B sub 1 y B sub 2 son elementos del núcleo de T. Lo que tenemos que demostrar es que bajo estos elementos también es un elemento del núcleo de T, ¿no? Voy a ir a la página anterior, que significa que un elemento sea un elemento del núcleo de T. ¿Cuándo pues un elemento, un vector es un elemento del núcleo de T? Si solo si verifica esta propiedad, ¿no? ¿Cuándo B es un elemento del núcleo de T? Cuando T de B es igual a 0. ¿Cuándo L es un elemento del núcleo de T? Cuando verifica esta propiedad. T de L es igual a 0. Hay que manejar esa definición y de esa manera. Bien, entonces, si nosotros queremos demostrar que B1 más B2 pertenece al núcleo de T, de manera equivalente eso significa que T de B1 más B2 tiene que ser igual a 0. Quisiera llegar a una expresión de este tipo para decir, evidentemente B1 más B2 es un elemento del núcleo de T. Bueno, tengo mi hipótesis, yo sé que B1 es un elemento del núcleo de T, si es un elemento es que T de B1 vale 0, y T de B sub 2 también es un elemento del núcleo de T, eso quiere decir que T de B2 es igual a 0, ¿no es cierto? Tengo dos expresiones. ¿Dónde están estas expresiones, estos vectores? Las imágenes están en el codominio, ¿no? Pero el codominio también es un espacio vectorial. Sus elementos son vectores, los puedo sumar, ¿no? Sumaré. Y es 0 más 0 sigue siendo 0. Pero T de B1 más T de B2, eso por propiedades de transformación lineal, porque T es una transformación lineal, la puedo escribir de esta manera, y ya estoy aquí, ¿no? Quiere decir, a rasgos de este sentido de la flecha, que B1 más B2, si verifica esta propiedad, es que es un elemento del núcleo de T, ¿no? Entonces, está claro también el inciso I. Ustedes demuestran el inciso I. Tienen 3 minutos. Yo les doy el inciso 3. Bien, hagan por favor. Vamos a contar tiempo. Aquí está. 8:41 más 3, 8:44. Si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga, por favor. Ya, muy bien. Muy bien. Vuelvo a la pizarra. Si alguien tiene alguna duda, prende su micrófono. Están bien.
Bien, en la demostración del inciso, si se tuvo algún problema, es realmente sencillo, ¿no? Voy a hacer la demostración del 3i. Bien, ¿qué es el 3i? Si tienes el 0 que pertenece a B, sabemos que trabajamos sobre una transformación lineal y B es el dominio, ¿no? Entonces, el 0 dice que es un elemento del núcleo de T, ¿no? Bien, vamos a ver eso. El 2i está hecho, lo que hay que demostrar es el 3. El 3i. Bien. Tomaremos que el 0 es un elemento de B, y lo que voy a demostrar es que el 0 es un elemento del núcleo de T. Pero indicar que el 0 es un elemento del núcleo de T de manera equivalente significa decir que la imagen del 0 bajo T es igual a 0. Recordemos que esta igualdad es una igualdad verdadera, lo hemos demostrado anteriormente, ¿no? Aquí es el inciso A de este teorema. T de 0 es igual a 0, demostramos. Y eso siempre sucede en una transformación lineal. Entonces, podemos indicar la relación de la siguiente manera. Como T de 0, bueno, estoy cogiendo un 0 que pertenece a D, es decir, al espacio vectorial del dominio de esta transformación lineal, ¿no? Como T de 0 es igual a 0, esto es una propiedad verdadera, entonces no me queda otra que decir que el 0 evidentemente es un elemento del núcleo de T, ¿no? De esa manera demostramos el tercer inciso, por lo tanto, estoy indicando que hemos verificado que el núcleo de T evidentemente es un subespacio vectorial de B, ¿cierto? Bien, voy a la página anterior, y aún más voy a la anterior página y voy a hacer el inciso B ahora. Voy a demostrar que la imagen de T es un subespacio vectorial de B doble, del codominio, ¿no? Ya. Entonces, inciso B, por demostrar que la imagen de T es un subespacio vectorial de B doble. Con eso, a ver, demuestre. Nuevamente hacer un inciso 1, inciso 2i, inciso sí, ¿no? Pero esta vez para la imagen de T. ¿Qué quiere decir el inciso I? Que tiene que coger dos elementos, generalmente los elementos de la imagen, voy a la página anterior, en esta gráfica particularmente, fíjense, la imagen de T es un subespacio vectorial de W. En principio es un subconjunto, lo que vamos a demostrar que sea subespacio vectorial de W, pero los elementos de la imagen de T como conjunto son elementos de W, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que voy a tomar dos elementos, W1 y W2, mejor con esa notación, que son elementos de la imagen de T, por demostrar que la suma también es un elemento de la imagen de T. Y para el 2i, lo mismo, ¿no? Porque es un alfa y un W que pertenece a la imagen de T, tienes que demostrar que el producto de alfa por W también es un elemento de T. Y para el 3i, si el 0 es un elemento de W, ¿no es cierto? Tienes que demostrar que este 0 es un elemento de la imagen de T. Muy bien. Con esa explicación tienen 5 minutos para demostrar estos tres incisos, por favor. 5 minutos. Muy importante que ustedes manipulen estos símbolos y utilicen los conceptos que estamos desarrollando actualmente, ¿no? Estamos desarrollando hoy, ¿no? Concepto de imagen de T. Por si acaso, si quieren voy atrás, página anterior, aún más. Y aquí está la definición de imagen de T, ¿no? Entonces, ¿cuándo pues, un elemento pertenece a este conjunto? Cuando verifica esta propiedad. Esta propiedad. ¿Qué quiere decir la propiedad? Que un elemento de la imagen de T tiene su preimagen, ¿no? Tiene su preimagen. Bajo T, por supuesto, bajo la función. Entonces, tendrían que verificar esa propiedad. Utilizar, quiero decir, esta definición. Bien.
Voy a ir a la tarea que están haciendo. Aquí estamos, ¿no? Estamos demostrando estos tres incisos. Queremos verificar que la imagen de T es un subespacio vectorial de W, ¿no? Muy bien, a ver, el tiempo. 8:51 más 5, 8:56, 5 minutos. Háganlo, por favor, jóvenes.
Bien. ¿Algún inciso que ustedes quieran que yo resuelva en particular? ¿Cuál inciso? Díganme ustedes un solo inciso. Ok, el segundo inciso. Ya, perfecto. Muy bien, Efraín. Bueno, voy a volver a avisar. ¿Qué es el segundo inciso? Este es el segundo inciso. Si tienes un alfa, un número real, y W es un elemento de la imagen de T, lo que quiero demostrar es que el producto de alfa por W es un elemento de la imagen de T. Entonces, el ya está, el 2 sí voy a demostrar. Sean, cogeremos alfa, un número real, y W, un elemento que pertenece a la imagen de T. Lo que hay que demostrar es alfa es W en la imagen de T. ¿Qué quiere decir? Que existe preimagen en el dominio tales que T aplicada a B es exactamente alfa veces B. ¿No? ¿Están de acuerdo? Eso quiere decir que alfa por B doble es un elemento de la imagen de T. Es que este alfa B doble tiene su preimagen, ¿no? Que es B, ¿no? En el dominio de esta aplicación lineal, de transformación lineal, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, quisiéramos llegar a una expresión de este tipo para decir que evidentemente alfa veces B doble es un elemento que pertenece a la imagen de T. Bien, estos son los datos de mi hipótesis. Pero B doble es un elemento de la imagen de T. Eso quiere decir que existe un B sub 1, vamos considerar de que es el mismo B, no puede ser otro. B1 que pertenece al dominio de la transformación lineal, es que este B1 bajo T es exactamente igual a B2, ¿no? Bueno, esta expresión no tiene esta. Por que con alfa real, y esto es menos B2, que es igual a T de B sub 1, son elementos de B doble mayúscula, ¿cierto? Es un espacio vectorial, B doble mayúscula, entonces los elementos puedo multiplicar por alfa. Y lo que tengo es a veces T de B sub 1 igual alfa por B doble. Ahora sí, el segundo miembro coincide. Ahora, el primer miembro es el problema, pero como T es una lineal, esto puedo escribir de esta forma. Ahora, cuando tú quieres dar que alfa de la imagen, entonces es decir que existe en los procesos de existencia, en este caso, voy a ir que es exactamente alfa de esos uno. Entonces, bajo estéreo, estaríamos teniendo esta expresión. Hay que tiene la forma alfa veces 1, tal es que T es igual a alfa veces W. Por lo tanto, este alfa veces W es un elemento. De esa manera, demostramos que sí, el sí de manera amable. Y la imagen de hospital existen algunas. Voy a alinear una duda. Está demostrado entonces.
la propiedad sí. Vamos a un ejemplo. No hay. Bien. Voy a ir a un ejemplo de estos conceptos. Un ejemplo bastante particular. Ejemplo, sea E de B en B doble, tal es que E de B es igual a 0. Una transformación lineal. Bueno, antes de colocar que es una transformación lineal, esta regla de correspondencia funciona para todo elemento del dominio, ¿no? E indicaremos que T es una transformación lineal, ¿no? Transformación lineal. Perfecto. Transformación nula le hemos llamado, ¿no es cierto? Bien. Me piden determinar, inciso A, el núcleo de T. Inciso B, la imagen de T. Bien. Algunas veces creo que he escrito entre paréntesis, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Pongamos solución. Si quisiéramos graficar esta transformación lineal, ¿cuál sería la representación gráfica? Por medio de los diagramas de Venn. Es mucho mejor. Lo cierto es que dice que a todo elemento del dominio, bueno, ¿cuántos elementos tendrá el dominio? Quizás esa cantidad. Dice que todos estos elementos tienen imagen cero. Esto es lo que está pasando. Todos tienen imagen cero. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro el núcleo de esta transformación lineal que tiene esa regla de correspondencia? Bien, el núcleo de T son todos los elementos del dominio que tienen la imagen de T. En este caso, todos los elementos de B tienen la imagen de T. Entonces, el núcleo de T va a estar formado por todo el dominio de esta transformación lineal. ¿Están de acuerdo? Y la imagen de T son todos aquellos elementos que tienen su preimagen, en este caso simplemente el cero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Posiblemente tenga otros elementos, pero no tienen su preimagen. Cero es el único que tiene, ¿no? Entonces, en T está formado. Sí. Este es un lindo ejemplo. Vamos a ver un interesante. Este. A ver, por favor. Ya. Ya. Este me gusta. Sea E que va de R3 en R, una transformación lineal, tal es que, ¿y cuál es su regla de correspondencia? A cada terna del dominio corresponde a un número, tiene que corresponder. Entonces, 3x menos 2y más z. Ok. Muy bien. Muy bien. Bien. Me piden determinar el núcleo de T. A ver, en principio, el núcleo de T. Determinaremos el núcleo de T. Podría haber la pregunta también, la imagen de L, ¿no? La imagen de L. Podría haber. ¿Por qué no? Pero el núcleo de L. A ver, determinen el núcleo de esta transformación lineal que tiene esa regla de correspondencia. Tienen 3 minutos.
Muy importante que usted se plantee. ¿Ya? Bien, voy a resolver el problema. ¿Cuál sería la reflexión que tendríamos que utilizar? Bien, pongamos solución. Queremos construir qué elementos conforman el núcleo de L. Por definición, es el conjunto de los elementos del dominio, es decir, ternas, que verifican esta propiedad, que todas estas ternas bajo L van al cero, ¿no es cierto? Todos estos elementos que cumplen esta propiedad son elementos del núcleo de T. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, por ejemplo, este XY, cuando pues es un elemento del núcleo de L, si solo si verifica la propiedad, es decir, que la imagen de X y Z, que es la terna bajo L, esto es igual a 0. Voy a la página anterior. Claro, los elementos que
forman parte de este conjunto tiene que verificar esta propiedad, ¿no? Pero aquí L de X, Y, Z se identifica con las reglas de correspondencia, es decir, esta partecita la puedo escribir también como, voy a la página anterior, 3x menos 2y más z igual a 0. Tres x menos 2y más z igual a 0, sí. Muy bien. Entonces, pensamos, ¿qué elementos pertenecen al núcleo de T? Todos aquellos elementos que verifican esta propiedad. Pero, ¿qué significa esto? Significa resolver esta ecuación lineal en tres variables. Entonces, despejan z, lo que tienen es menos 3x más 2y, parametrizan, por tanto z es igual a menos 3t más 2s, ¿no? Eso quiere decir que las ternas tienen la forma xt, ys y z menos 3t más 2s, ¿cierto? Todas estas ternas que tengan esta forma son elementos del núcleo de T, infinitos, ¿no? Dependiendo, a ver, si T vale 1 y vale 0, ¿no es cierto? Si T vale 1 y vale 0, entonces X vale 1, perdón, aquí estoy confundiendo, S, ¿no? El parámetro. Estoy sustituyendo el parámetro. Si T vale 1 y S vale 0, entonces Y vale 0. ¿Cuánto vale Z? Z tiene esta forma, ¿no? Menos 3T, entonces simplemente menos T, más 2 por 0, 0. Entonces estamos hablando de la terna 1, 0 y menos 3, que tiene que ser un elemento del núcleo de L, ¿no? ¿Cuándo pues esta terna es un elemento del núcleo de L? Cuando la imagen de esta terna es exactamente igual a 0. Veremos L de 1, 0 menos 3, esto es igual. Voy a la regla de correspondencia. Página anterior. Aquí está la regla. Es 3 veces x menos 2 veces y, la segunda componente, más z. Siguiente. 3 veces x menos 2 veces y, 0, más z, que es menos 3. Evidentemente esto es 3, 0, menos 3 y esto es igual a 0, ¿no es cierto? Cierto, cierto. Por lo tanto, esto es verdad. Que esta terna pertenece al núcleo de, ¿no? Porque estamos verificando esta igualdad. Entonces, hay muchos elementos que pertenecen al núcleo de, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien. A ver, este ejemplo más para entender esta parte. Por ejemplo, sea P de R3 en R2. Tal es que P sobre una terna, esto es igual al par ordenado X y Y, es una transformación lineal. Nos piden determinar el núcleo de P. Pueden pedirnos también determinar la imagen. El trabajo va a ser muy similar, ¿no? Esto del núcleo, pero más adelante vamos a ver un teorema que va a facilitar encontrar la imagen de T, que tiene sus dificultades, por supuesto, ¿no? A ver. Entonces, resuelvan a determinar el núcleo de P. Solución. Muy bien.
Bueno, si recordamos la definición del núcleo de P, esto es igual al conjunto de los elementos del dominio, en este caso son ternas, tales que P aplicado a estas ternas es exactamente X, Y, ¿no? Estamos equivocados. Es igual a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? 0. Esa es la definición del núcleo de P. Las imágenes de estas ternas van al 0. Por eso es que estas ternas forman parte de este conjunto. Ahora, ¿qué elementos? Entonces, forman parte de este conjunto. Por ejemplo, esta terna, si es elemento del núcleo de P, es que sucede que la imagen de esta terna tiene que ser igual a 0, porque esa es la propiedad que identifica este conjunto, ¿no? Los elementos de este conjunto verifican esa propiedad. Muy bien. Ahora, pero hay una regla de correspondencia para ternas bajo P. Esto es igual a X, Y al par XY igual a 0, ¿no? Entonces, esta igualdad es cierta, es que este 0 tiene que ser un par ordenado, con componente 0, 0, por eso es que es el vector 0, ¿no? Eso significa, cuando pues dos pares ordenados son iguales, solo sí, cuando las componentes son iguales, ¿no? Entonces, ¿de qué ternas estamos hablando que son elementos del núcleo de P? De aquellas ternas cuya primera componente X vale 0, la segunda componente Y vale 0, y este Z es cualquier número real. Entonces, este tipo de objetos pertenecen al núcleo de P. Es decir, el núcleo de P es el conjunto de los elementos que tienen esta forma. Estos elementos tienen la forma 00Z y son elementos del núcleo de P, ¿no? Es un conjunto infinito de elementos, forman parte del núcleo de P. ¿Ya? Muy bien. Con estos criterios de transformaciones lineales, por ejemplo, pueden surgir este tipo de problemas. Por ejemplo, sea S el conjunto con vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3, una base para R3, es una base, ¿no? Donde identificamos B sub 1 como la terna con componentes 1, 1, 1, B sub 2 la terna con componentes 1, 1, 0, y B sub 3 la terna con componentes 1, 0, 0. Y además nos dan una transformación lineal P que va de R3 en P2. Ya. ¿Cuál es la regla de correspondencia? No sabemos, pero aplicado al vector B sub 1, es el par 1, 0. Aplicado al vector B sub 2, es el par 2, menos 1. Y aplicado al vector B sub 3, que son elementos de la base, ¿no? Es el par 4, 3. Me piden encuentre la imagen de la terna 2 menos 3, 5 bajo T. ¿Cuánto vale esa imagen? ¿Cuánto vale T de 2 menos 3, 5? Solo con los datos que nos dan, ¿no? Conocemos una base y tenemos una transformación lineal tales que identificamos las imágenes de los elementos de la base, ¿no es cierto? T de B1, T de B2 y T de B3. Este es T de B3. Y nos piden que encontremos la imagen de esta terna. ¿Cómo hacemos? Pongamos solución.
Tienen 3 minutos para pensar, para volver a leer el problema y lo vamos a resolver, por supuesto, ¿no? ¿Qué ideas sugerirían? Eh, a ver, no les estoy diciendo que resuelvan, pero que vuelvan a leer 2 veces el problema, que identifiquen qué componentes participan, cómo está definida la transformación lineal, para qué elementos. Finalmente nos piden la imagen de una terna, ¿no? Bajo esta transformación lineal. ¿Cómo haríamos aquí? Bien, bien. Vamos a hacer la solución. Si bien queremos alcanzar la imagen de esta terna, y las ternas viven en el dominio de esta transformación lineal, el dominio es un espacio vectorial, y además tenemos S, una base para R3. Sabemos que cualquier terna, por ejemplo, esta, se puede escribir de manera única con los elementos de la base. Es decir, lo puedes escribir como combinación lineal de manera única con los elementos de S. En este caso, alfa 1 por B sub 1, que tiene componentes 1, 1, 0 más alfa 2 por B sub 2, que tiene componentes 1, 1, 0, y alfa 3 multiplicado por la terna 1, 0, 0. Esta es
la forma de escribir una terna como combinación lineal con los elementos de la base, ¿no? Sabemos teóricamente que esta forma de escribir como combinación lineal con los elementos de la base es única. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿qué les parece si aplicamos T? Entonces, si aplicamos T, miren, vamos a estar muy cerca de la respuesta, porque esto es lo que queremos calcular. Pero al aplicar T a toda esta expresión, T es una transformación lineal por propiedades de transformación lineal. Aquí vamos a tener lo siguiente. Alfa 1 T de 1, 1, 1 más alfa 2 por T de 1, 1, 0 más alfa 3 por T de 1, 0, 0, ¿cierto? Esto es igual. Y hay algunas cosas que conocemos, por ejemplo, T de 1, 1, 1, aquí está. Entonces, T de 1, 1, 1 es al par 1, 0, porque B sub 1 es esta terna, ¿no es cierto? Estamos hablando de este elemento, entonces la imagen es 1, 0 más alfa 2 T de 1, 1, 0, 1, 1, 0 es B2, entonces es igual al par 2, menos 1, más alfa 3 por T de 1, 1, 1, 0, 0. Entonces, B de 3 es 1, 0, 0. Estamos hablando del par 4, 3. Muy bien. Bien. Si nosotros nos enteramos cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2, cuánto vale alfa 3, fíjense, podemos multiplicar estos con estos vectores y finalmente sumar para alcanzar la solución del problema, ¿no? ¿Cómo calculamos alfa 1, alfa 2 y alfa 3? ¿De dónde calculamos? Para ello, tienen que resolver este sistema de ecuaciones. Resuelven ese sistema de ecuaciones y encuentran alfa 1, encuentran alfa 2 y encuentran alfa 3, ¿no? ¿Ya? Sustituyen y alcanzaron la solución, ¿ya? No es muy difícil aquello, no es muy difícil, por supuesto. Bien. Escribiremos el siguiente teorema. Teorema sea F que va de B en W, una transformación lineal, cuyo núcleo es el conjunto con único elemento el cero. Bien, dice lo siguiente. Si B1, B2, Bm son elementos linealmente, escribiremos, linealmente independientes del espacio vectorial B, es decir, del dominio de esta transformación lineal, entonces la imagen de B sub 1 bajo F con la imagen de B sub 2 y así sucesivamente, la imagen de B sub n bajo F. Estos elementos son linealmente independientes, ¿no es cierto? Estas imágenes son elementos del codominio de W. Entonces, voy a borrar este son para decir que estos elementos son linealmente independientes también, ¿no? Linealmente independientes. Y en si B1, B2, B sub n son linealmente independientes, sus imágenes bajo F también son linealmente independientes, ¿no? Entonces, hagamos la prueba. Bien, ¿qué tenemos que demostrar? Que este conjunto de vectores son linealmente independientes. Muy bien. Si tú quieres demostrar que este conjunto de vectores son linealmente independientes,
Anotaremos, a ver, por demostrar que f de b1, f de b sub 2, f de b sub n son linealmente independientes, sí, solo sí. Bueno, cuando un conjunto de vectores son linealmente independientes, cuando la combinación lineal de estos vectores igualado a cero implica que los alfa i's son todos ceros, ¿no es cierto? Si nosotros demostramos esta implicación, podemos decir que evidentemente esos vectores son linealmente independientes. Entonces, demostrar que f de b1, f de b2, f de bn son linealmente independientes significa demostrar esta implicación. Aceptaremos la hipótesis. Dice que es igual a cero. Lo que vamos a demostrar es que los alfa i son ceros para todo i. Ok, muy bien. Bueno, pero f es una transformación lineal. Por supuesto que el primer miembro de esta igualdad la puedo escribir como f por propiedades de transformación lineal de esta manera. Ya. Bien. Guay. Súper. Ya. ¿Qué más tengo que hacer ahora? ¿Cómo demuestro que los alfa y son todos ceros? Ese es mi problema. Ahora, ¿y ahora qué hago? Bien. Si tengo una expresión de este tipo, donde f de todo este es un vector, ¿no ve? Es un solo vector, claro, escrito como combinación lineal. Si es igual a cero, entonces lo que sucede es que alfa 1 b1 más alfa 2 b2 más alfa n b1 pertenece al núcleo de f. Eso quiere decir en esta parte. Así es como puedo interpretar esta igualdad. Este elemento pertenece al núcleo. Por eso es que la imagen de este elemento va al cero, ¿no? Pero el núcleo de F, aquí tengo un dato muy importante, está formado por un solo elemento, el cero, ¿no? Entonces, si este elemento es un elemento de este conjunto unitario, eso quiere decir que alfa 1 b1 más alfa 2 b2 más alfa n b sub n es igual a cero, ¿no? Este elemento es el cero, por eso escribo igual a cero. Muy bien. Pero b1, b2, b sub n igualado a cero, yo sé que son linealmente independientes, b1, b2, b sub n. Entonces, puedo concluir que los escalares alfa 1 es igual a cero, alfa 2 es igual a cero, y alfa n es igual a cero, ¿no? Entonces, he llegado a demostrar que los alfa i son ceros a partir de esta hipótesis. Por lo tanto, evidentemente, he demostrado que las imágenes de B1 bajo F, B2 bajo F, B sub n bajo F, son linealmente independientes, ¿no? Ya, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, muy interesante. Este tipo de problemas sí pueden estar presentes en la práctica y en el examen. ¿Alguna línea que no esté muy claro? Voy al curso. Entonces está bien. Estoy utilizando simplemente algunas situaciones. Esta igualdad, por ejemplo, me permite decir que este elemento es un elemento del núcleo de F, pero el núcleo de F, cero. Entonces eso quiere decir que este elemento vale cero, es igual a cero, ¿no? Pero B1, B2, B sub n son linealmente independientes. Si tienes esta igualdad, entonces puedes concluir que los escalares son todos ceros. Ya llegaste, ¿no?, a la tesis. Por lo tanto,
demostraste esta implicación. Ajá. Entonces demostraste que estos vectores son linealmente independientes, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer en esta parte? Ya. Esta definición es sumamente importante, en este caso. Definición. Sea T de B en W una transformación lineal ya, entonces la dimensión de la imagen de T. La imagen de T, hemos dicho que es un subespacio vectorial, entonces tiene dimensión. Bueno, la dimensión, en principio, tiene una base, si es un subespacio vectorial, entonces se puede determinar la dimensión de la imagen de T. Se llama rango de T. Rango. Y la dimensión del núcleo de T se llama nulidad de T. Entonces, estos conceptos vamos a utilizar rango de T y nulidad de T. Bueno, a veces un poco el rango de T confunde con un concepto que hicimos ya anteriormente, el rango de una matriz, ¿no? Pero al final vamos a relacionar que evidentemente estos conceptos son los mismos, ¿no? Bueno, más adelante lo haremos aquello. Bueno, entonces la dimensión de la imagen de T se va a llamar rango de T y la dimensión del núcleo de T se va a llamar nulidad de T. Bueno, entonces, ¿cuál es la notación que vamos a utilizar? Notación. Vamos a hablar de la dimensión de la imagen de T. Esto lo vamos a llamar rango de T. Y la dimensión del núcleo de T, esto lo vamos a llamar nulidad de T. Bueno, creo que el símbolo es mucho más claro, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo más luego para aclarar estos conceptos, pero previamente me voy a enfrascar en este ejemplo. Ya. Ejemplo. Sea T de Rn y Rn. Ya. Entonces, digamos aquí, sea T de A mejor así, de Rn y Rn, tal es que T de A aplicado a un elemento X es igual a A por X, ¿no? Una transformación matricial. Esta es una transformación matricial. Muy bien. Bien. El rango de T de A, ya,
es el rango de la matriz A, ¿no? Donde, por supuesto, que A es una matriz de tamaño n por n, ¿no? Entonces, si tú quieres calcular, por ejemplo, el rango de esta transformación matricial, lo único que haces es calcular el rango de la matriz A, que es una matriz de tamaño n por n, ¿no? Bien, perfecto. Es decir, el rango de T de A es igual al rango de A simplemente, ¿no? Bueno, ¿qué es el rango de una transformación lineal? Es la dimensión, aquí está. El rango es la dimensión de la imagen de esta transformación lineal. La dimensión de la imagen de esta transformación lineal. La imagen de esta transformación lineal es un subespacio vectorial del codominio. Bueno, como espacio vectorial tiene su dimensión, entonces a eso llamamos el rango de T, ¿no? En este caso, el rango de esta transformación lineal va a ser igual al rango de la matriz A, simplemente, ¿no? Entonces, esta es una interesante observación. Sí, más que un ejemplo, es una interesante observación. Muy bien. Voy a escribir finalmente, a ver, ¿en qué tiempo estamos aquí? Wow, sí. Escribiremos este teorema y vamos a continuar el día martes. Bien, pero este teorema es sumamente importante y muy bonito, ¿no? Teorema. Este teorema se llama el teorema de la dimensión. De la dimensión. Bien, dice lo siguiente. Si T es una transformación lineal que va de B en W. Es una transformación lineal desde un espacio vectorial con dimensión, n. El dominio de esta transformación lineal tiene dimensión n hacia un espacio vectorial BW. Bueno, lo único que sabemos es la dimensión del dominio, ¿no? La dimensión del codominio no sabemos, pero la dimensión del dominio sabemos, y este B tiene dimensión 1. Entonces, sucede que el rango de esta transformación lineal más la nulidad de esta transformación lineal, esto es igual a n, ¿ya? Bueno, ¿qué es el rango de esta transformación lineal? De la página anterior, es la dimensión de la imagen de T, y la nulidad es la dimensión del núcleo de T, ¿no? Siguiente, podríamos haber hablado también como dimensiones, ¿no? De la página anterior, rango de T como la dimensión de la imagen de T, entonces, esto quiere decir la dimensión de la imagen de T más, ¿no? La dimensión de la página anterior del núcleo de T, porque eso es lo que se indica. La nulidad de T, eso es igual a N, ¿no? Entonces, este teorema es sumamente importante. La siguiente clase vamos a dar un ejemplo para graficar, si quieren, un ejemplo que grafique este teorema, el teorema de la dimensión, de qué medida o en qué medida se maneja este teorema, ¿no? De manera correcta, ¿no? Los problemas que sí vamos a tener más adelante, ¿no? Bien, a ver, el tiempo. ¿En qué tiempo está?
Muy bien. Hasta aquí vamos a quedar hoy. Aquí vamos a quedar hoy. El siguiente jueves nos reunimos y continuamos con un ejemplo referente al teorema de la dimensión, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, que me lo haga, y si no, entonces nos vamos a ver el día jueves. Vayan trabajando su práctica. Voy a pedir a los auxiliares que saquen un comunicado para que ustedes entreguen la práctica de espacios vectoriales con producto interior la siguiente semana, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, hasta luego, hasta el día jueves. Ya, que tengan una buena tarde.